Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el anabolismo. Y ya, sin más demora, empezamos. Hace aproximadamente 2.500 millones de años surgió en un grupo de bacterias uno de los procesos anabólicos más increíbles e importantes para el desarrollo de la vida en la Tierra, la fotosíntesis. Los primeros organismos que se alimentaban de las moléculas orgánicas acumuladas en los océanos primitivos empezaron a sufrir pronto la escasez de los recursos que les permitían incorporar materia y energía del medio y mantener su organización interna. Con la aparición de los organismos fotosintéticos, que son capaces de utilizar la energía de la luz para fabricar compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas sencillas, se aseguró una fuente inagotable de alimento. Además, la fotosíntesis liberó oxígeno a la atmósfera, lo que permitió a las células una utilización más eficaz de la energía química. Anabolismo es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales, a partir de compuestos sencillos, inorgánicos u orgánicos, se sintetizan moléculas más complejas. Estos procesos endergónicos necesitan una incorporación de energía. Mediante esas reacciones metabólicas se crean nuevos enlaces, por lo que se requiere un aporte de energía que provendrá del ATP. Las moléculas sintetizadas son usadas por las células para formar sus componentes celulares y así poder crecer y renovarse, o serán almacenadas como reserva para su posterior utilización como fuente de energía. Básicamente, el anabolismo permite la generación de nuevas células en el cuerpo y resulta ser lo opuesto al catabolismo. Este proceso se divide en tres etapas. La primera etapa es la producción de aminoácidos, monosacáridos y otros. La segunda etapa es cuando se activan de forma reactiva mediante la energía ATP. En la tercera etapa intervendrán moléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Las reacciones anabólicas se caracterizan son reacciones de síntesis. Mediante ellas, a partir de compuestos sencillos, se sintetizan otros más complejos. Son reacciones de reducción, mediante las cuales compuestos más oxidados se reducen. Para ello se necesitan los electrones que ceden las coenzimas reducidas, NADH, FADH2, etc., las cuales se oxidan. Son reacciones endergónicas que requieren un aporte de energía que procede de la hidrólisis del ATP. Son procesos divergentes, debido a que, a partir de unos pocos compuestos, se pueden obtener una gran variedad de productos. Principales funciones del anabolismo. Crecimiento gracias a su determinante presencia a la hora de la formación de componentes y tejidos celulares. Almacenamiento de energía mediante los enlaces químicos. Al conjunto de procesos llamado anabolismo, formalmente se lo clasificará de acuerdo a las moléculas que se sintetizan en él, como son duplicación de ADN, síntesis de ARN, síntesis de lípidos, de glúcidos y proteínas. Rutas anabólicas comunes. Mediante las rutas anabólicas comunes, denominadas metabolismo heterótrofo, se sintetizan a partir de moléculas orgánicas sencillas todas las moléculas orgánicas complejas. Anabolismo de los glúcidos. En muchas ocasiones las vías anabólicas heterótrofas son similares a las vías catabólicas en sentido inverso, debido a que las enzimas pueden catalizar la reacción en los dos sentidos. Hay casos en que la enzima solo es capaz de catalizar la reacción en un sentido y se precisa una o más nuevas enzimas para realizar el paso inverso. Obtención de glucosa. En las células animales, la glucosa se puede obtener de la dieta mediante la digestión. En las células autótrofas, se puede obtener a partir de un proceso que se origina en el ciclo de Calvin. Sin embargo, en ambas células se puede obtener glucosa a partir de ciertas moléculas no glucídicas, resultantes del catabolismo, mediante un proceso denominado gluconeogénesis. Esta vía permite la biosíntesis de glucógeno, un polímero que es el principal almacén de glucosa en vertebrados. La gluconeogénesis es una ruta anabólica que pueden llevar a cabo todas las células, mediante la cual se sintetiza glucosa a partir de compuestos orgánicos no glucídicos, como el ácido láctico, los aminoácidos y el glicerol. Los vegetales también pueden sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos.
Aunque se inicia en las mitocondrias, tiene lugar en su mayor parte en el citosol. En los mamíferos, la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado y contribuye a mantener constante el nivel de glucosa en el plasma sanguíneo, incluso en los periodos de ayuno. Esto es importante porque algunas células como los eritrocitos y las células cerebrales utilizan únicamente glucosa como fuente de energía. Reacciones de la gluconeogénesis. Estas reacciones son de glucosa a glucosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato, de fosfoenolpiruvato a pirurato. La glucogenogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno, también llamado glicógeno, a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. En la primera etapa se activa la glucosa mediante el UTP y se forma iridín difosfato glucosa, UDP glucosa. En la segunda etapa se añaden las moléculas de glucosa procedentes de la UDP glucosa a la molécula de glucógeno en formación. Anabolismo de los lípidos. Los lípidos más importantes con función de reserva son los triacilglicéridos. Su biosíntesis requiere primero la obtención por separado de sus dos componentes, los ácidos grasos y la glicerina. La glicerina se sintetiza a partir de moléculas de glucosa en una serie de reacciones en partes comunes a las de la glucólisis. Los ácidos grasos se forman a partir del ácido pirúvico, que se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Anabolismo de las proteínas. Las plantas pueden sintetizar todos los aminoácidos, los animales solo algunos. El resto los incorpora en la dieta. Se sintetizan en el citosol mediante rutas específicas. Primero se sintetiza el esqueleto carbonado a partir de diferentes metabolismos de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Posteriormente, se incorpora el grupo amino, que puede obtenerse por transmisión de otros aminoácidos. La unión de estos aminoácidos en el orden que determina el ADN da lugar a las proteínas. Rutas anabólicas en organismos autótrofos. Los organismos autótrofos no dependen de otros para vivir y además posibilitan la vida a los demás organismos heterótrofos. Son los seres que necesitan la luz para fabricar su propio alimento. Son los vegetales o plantas, ya que absorben la energía solar para transformarla en energía química. Necesitan CO2, H2O, clorofila, que es el pigmento de color verde que contienen todos los vegetales, y energía solar. Dependiendo de la fuente de energía que utilice el organismo autótrofo, las rutas anabólicas serán diferentes y pueden ser de dos tipos. Organismos autótrofos fotosintéticos que llevan a cabo la fotosíntesis, utilizando la energía de la luz para construir las moléculas orgánicas. Entre ellos están las algas, las plantas y algunas bacterias como las cianobacterias. Y los organismos autótrofos quimiosintéticos, que realizan rutas anabólicas de quimiosíntesis, transformando la energía inorgánica en orgánica, utilizando la energía liberada en reacciones químicas exergónicas. Entre estos organismos se encuentran algunas bacterias como las del nitrógeno, las del azufre o las del hierro. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso químico más importante en la Tierra, mediante el cual se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía lumínica solar. La fotosíntesis es un proceso que lleva a cabo las células fotolitótrofas en el que, utilizando la energía luminosa capturada por ciertos pigmentos, se sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica. Todas las plantas que realizan la fotosíntesis son organismos fotoautótrofos. Su ecuación global puede escribirse o describirse de la siguiente manera. CO2 más agua más luz lleva a materia orgánica más oxígeno. Gracias a la energía luminosa, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa, un nutriente esencial que les provee energía y permite la fabricación de la celulosa. La fotosíntesis, forma básica de nutrición del reino Plantae, tiene lugar en los cloroplastos,
que presentan un pigmento llamado clorofila. Este interviene en el proceso fotosintético y dota del característico color verde a las plantas. El CO2 puede sustituirse en esta ecuación por sales minerales como nitratos o sulfatos, que también se incorporan a la materia orgánica por este procedimiento. La fotosíntesis tiene lugar principalmente en los cloroplastos, como hemos dicho, siendo la principal función que desempeña este orgánulo en las células de las plantas verdes y de las algas. Sin embargo, algunas células procariotas, como ciertas bacterias y las algas cianofíceas, también realizan la fotosíntesis a pesar de no poseer estos orgánulos, ya que poseen pigmentos fotosintéticos asociados a sus respectivas membranas plasmáticas. Importancia de la fotosíntesis. La importancia de la fotosíntesis reside en su condición de ser una indispensable fuente energética para la biosfera en su totalidad, como unidad integrada a la dinámica del planeta Tierra. Las plantas verdes nos ayudan a generar oxígeno, pero también hay otras áreas en las que su aportación es fundamental. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaerobia y reductora. Mantiene el equilibrio de los gases atmosféricos. Gracias a la fotosíntesis, el oxígeno consumido en la respiración y la combustión puede reemplazarse, evitando el incremento de dióxido de carbono que a la larga podría perjudicarnos. La fotosíntesis es la base de alimentación de muchos organismos vivos, ya que el ciclo de sus vidas comienza gracias a las plantas, con su alimentación. Tienen propiedades medicinales, aparte de que muchos químicos son extraídos de ellas para ser utilizados en la producción de fármacos. Funcionan como material de construcción. Protegen el suelo a través de la descomposición de materia orgánica, lo cual permite al suelo obtener los nutrientes necesarios para la agricultura. Además, las raíces sujetan la tierra, evitando la erosión y con ello previniendo accidentes como deslaves o desertificación. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. La actual deforestación ha hecho que la absorción de carbono disminuya cada vez más, lo que ha ocasionado que la atmósfera se caliente y que por ello los cambios de clima sean más drásticos. Entender la importancia de la fotosíntesis es aceptar que todos los seres vivos estamos relacionados profundamente en un equilibrio perfecto donde las plantas son fundamentales. Factores que influyen en la fotosíntesis. La concentración de O2. Cuanto mayor es la concentración de oxígeno en el aire, menor es el rendimiento fotosintético, debido a los procesos de fotorrespiración, ya que se eliminan algunos intermediarios del ciclo de Calvin, con lo que se reduce la eficacia de la fotosíntesis hasta en un 50%. La escasez de agua. La humedad en el suelo y vapor de agua en el aire disminuye el rendimiento fotosintético. Ello es debido a que ante la falta de agua se cierran los estomas para evitar la desecación de la planta y entonces se reduce el intercambio de gases, la toma de CO2 y la liberación de oxígeno de la fase lumínica. El color de la luz. La clorofila A y la clorofila B absorben energía lumínica en la región azul y roja del espectro. Los carotenos y xantófilas, el azul, las ficocianinas en la región anaranjada y las ficoeritrinas en la verde. Todos estos pigmentos pasan la energía a las moléculas blancas. La luz monocromática menos aprovechable en los organismos que carecen de ficocianinas y ficoeritrinas es la luz verde. En las cianofíceas, que sí las poseen, la luz roja estimula la síntesis de ficocianina y la luz verde la de ficoeritrina. Si la longitud de onda es superior a 680 nanómetros, un rojo lejano, no actúa el PS2 y en consecuencia solo hay fase luminosa cíclica y el rendimiento fotosintético disminuye sensiblemente. La intensidad luminosa. Cada especie está adaptada a vivir dentro de un intervalo de intensidad luminosa. Hay especies de penumbra y especies fotófilas. Dentro de cada intervalo, a mayor intensidad luminosa, mayor rendimiento, hasta superar cierto límite, en los que se produce la fotooxidación irreversible de los pigmentos fotosintéticos.
Para la misma intensidad luminosa, las plantas C4, adaptadas a climas secos y cálidos, presentan mayor rendimiento que las plantas C3 y nunca llegan a la saturación lumínica. La concentración de CO2. Si la intensidad luminosa es elevada y constante, el rendimiento del proceso fotosintético aumenta en relación directa con la concentración de CO2 en el aire, hasta llegar a un cierto valor, a partir del cual el rendimiento se estabiliza. El tiempo de iluminación. Hay especies en las que a más horas de luz, más producción fotosintética tienen. Otras, en cambio, precisan alternarlas con horas de oscuridad. La temperatura. Cada especie está adaptada a vivir en un intervalo de temperaturas. Dentro de él, la eficacia del proceso aumenta con la temperatura, debido a la mayor movilidad de las moléculas en la fase oscura, hasta llegar a una temperatura en la que se inicia la desnaturalización de las enzimas y el rendimiento, lógicamente, disminuye. Cada especie tiene una temperatura óptima a la que alcanza su máximo rendimiento. Proceso de reducción. Como la fotosíntesis es un proceso de reducción, requiere un dador de hidrógenos y un aceptor. En la mayor parte de las plantas y las cianobacterias, el dador de hidrógenos es el agua y el aceptor el CO2. Pero hay otros casos en que los dadores son compuestos, como el H2S, el ácido láctico, etc., y los aceptores el NO3, el N2, etc. Si el dador es el agua y el aceptor el oxígeno, la ecuación considera que el oxígeno que se libera proviene del agua y es H2O más C2O con energía luminosa nos lleva a O2 y CH2O. El agua actúa como dador de hidrógeno para la reducción del dióxido de carbono. La oxidación del agua conduce a la rotura de la molécula y se desprende oxígeno molecular O2. Como la molécula de agua solo contiene un átomo de oxígeno y en la fotosíntesis se desprende oxígeno molecular, la reacción final cambiaría la ocasión y serían 2 moléculas de agua más CO2 más la energía luminosa lleva a CH2O más O2 más CH2O. Para obtener la molécula de glucosa, que se suele considerar el producto final de la fotosíntesis, la ecuación general debe ajustarse a la siguiente manera. 12 agua más 6 CO2 más la energía luminosa nos lleva a C6H12O6 glucosa más 6 oxígeno más 6 agua. Si intervienen otros dadores y aceptores, tenemos entonces que considerar que son los dadores. Aunque la molécula reductora, dador de hidrógeno más utilizada es el agua, algunos organismos como las bacterias, excepto las cianofisias, emplean como dadores de hidrógeno otros sustratos, como el ácido sulfídrico o el ácido láctico. En este caso, al no intervenir la molécula de agua, no se produce liberación de O2 a la atmósfera. Este tipo de fotosíntesis recibe el nombre de anoxigénica. Aceptores. El CO2 es el principal aceptor de protones de la fotosíntesis. Sin embargo, determinadas plantas y bacterias pueden utilizar el nitrato y el sulfato como aceptores electrónicos en lugar del dióxido de carbono. La fotosíntesis oxigénica. Como hemos mencionado anteriormente, es aquella en la que la fuente de electrones es el agua. Se combina el dióxido de carbono con los hidrógenos que proceden del agua. Esta, al perder sus hidrógenos, liberará O2. La realizan vegetales eucariotas, excepto los hongos, y cianobacterias. Puede ser dividida en fase luminosa, en donde se transforma la energía luminosa de la luz en energía química en forma de ATP y poder reductor, NADPH. Se libera a la atmósfera oxígeno procedente de la rotura de moléculas de agua, fotólisis del agua. Se produce solo en presencia de luz, en la membrana de los tilacoides, donde se localiza la cadena fotosintética transportadora de electrones, los fotosistemas,
y la AT pasa cloroplástica. La fase oscura, que ocurre en el estroma de los cloroplastos. No depende directamente de la luz y consiste en la reducción de moléculas de CO2 para obtener glucosa y otras moléculas orgánicas utilizando la energía producida en la fase luminosa, NADPH y ATP. El proceso se lleva a cabo a través de una ruta metabólica cíclica llamada ciclo de Calvin. Fase luminosa. La captación de la luz. La membrana tilacoidal de los cloroplastos, además de los lípidos y las proteínas característicos de toda membrana, posee un 12% de otras sustancias que se denominan, debido a su capacidad para absorber luz, pigmentos fotosintéticos. Existen dos tipos principales de pigmentos, las clorofilas A y B, pero también hay otros pigmentos secundarios, los carotenos y xantofilas. Ambos tienen en común el poseer un sistema de dobles enlaces conjugados, dobles enlaces que se alternan con enlaces sencillos. Esta circunstancia es la que les permite absorber la energía luminosa, ya que los electrones de este sistema de dobles enlaces conjugados pueden excitarse, es decir, pasar a niveles energéticos superiores sin que la molécula se rompa. Los distintos tipos de pigmentos están especializados en absorber la luz de una determinada longitud de onda, por lo que, actuando de modo coordinado, cubren todo el espectro de la luz visible. Los pigmentos fotosintéticos no están distribuidos al azar por la membrana tilacoidal, sino que están organizados formando fotosistemas. Un fotosistema es una unidad funcional constituida por A. Una molécula antena. Está formada por varios centenares de moléculas de clorofilas, carotenoides y también proteínas, que absorben la energía de la luz de diferentes longitudes de onda y la canalizan hacia una única molécula de clorofila denominada clorofila diana. La antena funciona como una especie de embudo para capturar la energía luminosa. B. Un centro de reacción. Está formado por la clorofila diana, un dador de electrones y un aceptor de electrones que puede variar de unos fotosistemas a otros. Fotosistemas de las células fotosintéticas. Existen dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1, PS1, llamado P700, por presentar un máximo de absorción de luz de 700 nanómetros. La clorofila especial de esos centros se denomina pigmento 700 o P700. El fotosistema 2, PS2, que difieren en el tipo de clorofila diana que poseen, siendo su máxima absorción de 680 nanómetros, y su clorofila entonces se denomina P680. Funcionamiento de un fotosistema. Cuando una molécula del pigmento absorbe la luz, pasa de un estado fundamental a un estado excitado. Esto significa que un electrón pasa a tener un orbital de mayor energía, que está más lejos del núcleo. Un pigmento excitado es inestable y tiene varias opciones disponibles para llegar a ser más estable. Por ejemplo, puede transferir su energía extra o su electrón excitado a una molécula vecina. Transporte no cíclico de electrones. En esta fase se producen tres fenómenos: fotólisis del agua, síntesis de poder reductor NADPH, síntesis de energía en forma de ATP. La fase luminosa acíclica, también llamado esquema en Z, comienza al llegar fotones de la luz al fotosistema 2, P680. Los fotones de luz excitan al pigmento diana P680 de este fotosistema, el cual pierde tantos electrones como fotones absorbe. Tras esta excitación, los electrones pasan por una cadena transportadora de electrones, formados por los transportadores de electrones como la plastoquinona, PQ, el complejo de los citocromos, BF, y la plastocianina, PC, moléculas capaces de ganar y perder esos electrones. Pero para que se puedan recuperar los electrones que perdió el fotosistema P680, se produce la hidrólisis de agua, fotólisis del agua, que se descompone en 2 H positivos y 2 electrones y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno unido a un segundo átomo formará una molécula de O2
y es eliminado al exterior. El oxígeno liberado durante el día por las plantas se origina en este proceso. Este proceso se realiza en la cara interna de la membrana de los tilacoides. Por último, los electrones son introducidos en el interior del tilacoide por el citocromo Bf, que actúa como una bomba de protones mandándolos al espacio tilacoidal y creando un gradiente de hidrógeno positivo, igual que ocurría en la mitocondria, hipótesis quismomótica de Michel, a ambos lados de la membrana. Esto hace salir protones a través de las ATP sintetasas, con la consiguiente síntesis de ATP que se acumula en el estroma, fosforilación del ADP. Por otro lado, los fotones también inciden en el fotosistema 1, P700. La clorofila P700 pierde dos electrones que son captados por aceptores sucesivos. Los electrones que la clorofila pierde son repuestos por la plastocianina PC, que lo recibe del citocromo Bf. Al final, los electrones pasan a la enzima NAD reductasa y se forma NADPH, fotorreducción del NADP. La fotofosforilación. La fotofosforilación es la forma por la cual los organismos fotosintéticos captan la energía de la luz solar, produciendo ATP. Este fenómeno incluye innumerables reacciones, las cuales ocurren en los cloroplastos. En la fotofosforilación acíclica, cuando los pigmentos, clorofila y las moléculas de agua son alcanzados por fotones, partículas de luz, existe liberación de electrones. Los electrones liberados por la clorofila son capturados por hidrógenos, que por su parte son capturados por moléculas de NAD. Luego de formado el NADH2, es responsable por la formación de ATP. La clorofila entonces queda con deficiencia de electrones. Los electrones liberados por la rotura del agua sustituyen los perdidos por la clorofila. La rotura o quiebre del agua libera oxígeno producido por la fotosíntesis. Transporte cíclico de electrones. La fotofosforilación se refiere al uso de la energía de la luz para suministrar en última instancia la energía para convertir el ADP en ATP, reponiendo por lo tanto la moneda universal de energía en los seres vivos. En los sistemas más simples, en las procariotas, la fotosíntesis se utiliza solo para la producción de energía y no para la construcción de moléculas biológicas. En estos sistemas hay un proceso llamado fotofosforilación cíclica, que solo lleva a cabo el proceso de conversión de ADP en ATP para obtener energía inmediata para estas células. Este proceso utiliza solo el fotosistema 1 y la clorofila P700. En la fotofosforilación cíclica, los electrones liberados por la acción de los fotones vuelven a los pigmentos iniciales, luego de haber sido utilizados en la producción de ATP. No hay fotólisis del agua ni desprendimiento de oxígeno a la atmósfera, debido a que no interviene el PS2. Se llama cíclica porque los electrones son reutilizados por la clorofila. Es una forma alternativa de producción de ATP. La fotofosforilación acíclica es la más utilizada por las células. La fase oscura. Las reacciones de la fase oscura tienen lugar en el estroma, espacio interior de los cloroplastos, y en el estroma en sí. La energía química del ATP y NADPH obtenidos durante la fase luminosa es utilizada para fijar el CO2 y las sales minerales en forma de materia orgánica. Por lo tanto, aunque estas reacciones pueden transcurrir en ausencia de luz, dependen de los productos de la fase luminosa. Es más, el tiempo durante el que dichas reacciones tienen lugar en la oscuridad es muy limitado y solo se prolonga mientras los productos de la fase luminosa no se agotan por completo, por lo que quizás la denominación de fase oscura no sea del todo afortunada. Las reacciones son diferentes según se trate de la fijación del CO2 o de las sales minerales. La reducción de CO2, el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin se divide en tres fases. Fijación del carbono. La fijación fotosintética del CO2 se lleva a cabo mediante una ruta metabólica cíclica, conocida como ciclo de Calvin, en honor a su descubridor.
Se trata de una ruta muy compleja que pudo haber evolucionado a partir de la ruta de las pentosas. Una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, ribulosa 1,5 bifosfato, RUBP. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, ácido 3-fosfoglicérico, 3-PGA. Esta reacción es catalizada por la enzima RUBP, carboxilasa oxigenasa o rubisco. En el primer paso del ciclo, una enzima apodada rubisco, que es RUBP carboxilasa oxigenasa, cataliza la fijación del CO2 a un azúcar de 5 carbonos llamada bifosfato de ribulosa, RUBP. Sin embargo, la molécula de 6 carbonos resultantes es inestable y rápidamente se divide en dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado 3-fosfoglicerato, 3-PGA. Así, por cada CO2 que entra en el ciclo, se producen dos moléculas de 3-PGA. Reducción. En la segunda etapa, el ATP y NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, G3P. Esta etapa se llama así porque la NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermedio de 3 carbonos para formar el G3P. La etapa de reducción del ciclo de Calvin, que necesita ATP y NADPH, convierte el 3-PGA de la fase de fijación en un azúcar de 3 carbonos. Este proceso ocurre en dos pasos principales. En primer lugar, cada molécula de 3-PGA recibe un grupo fosfato del ATP y se convierte en una molécula con doble fosforilación llamada 1,3 bisfosfoglicerato y deja al ADP como subproducto. En segundo lugar, las moléculas de 1,3 bifosfoglicerato se reducen, ganan electrones. Cada molécula recibe 2 electrones de la NADPH y pierde uno de sus grupos fosfatos para convertirse en un azúcar de 3 carbonos llamada gliceraldehído 3-fosfato, G3P. Este paso produce NADP y fosfato, PI, como subproductos. El ATP y el NADPH utilizados en estos pasos son productos de las reacciones dependientes de la luz, la primera etapa de la fotosíntesis. Es decir, la energía química del ATP y el poder reductor de la NADPH, que se generan con la energía de la luz, mantienen en funcionamiento el ciclo de Calvin. De manera recíproca, el ciclo de Calvin regenera el ADP y el NADP positivo, lo cual proporciona los sustratos necesarios para las reacciones dependientes de la luz. Formación de la glucosa y regeneración. Algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RUBP. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones mediante una secuencia compleja de carbohidratos. Para que un G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de CO2 deben entrar en el ciclo, lo cual forma 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 3 moléculas de CO2 entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P. Una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del aceptor RUBP. Se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de G3P que pueda salir del ciclo y dirigirse para formar glucosa. A continuación, una breve explicación de las cantidades de moléculas claves que entran y salen del ciclo de Calvin a medida que se crea una molécula de G3P neta. En 3 vueltas del ciclo de Calvin, carbono. 3 moléculas de CO2 se combinan con 3 aceptores RUBP, lo cual forma 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, G3P.
una molécula de G3P sale del ciclo y se dirige hacia donde se forma la glucosa, 5 moléculas de G3P se reciclan, lo cual regenera 3 moléculas aceptoras de RUBP. ATP. 9 moléculas de ATP se convierten en 9 ADP, 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. NADPH. 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP positivo durante la etapa de fijación. Una molécula de G3P contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que toma 2 G3P para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Se necesitan 6 vueltas del ciclo, o 6 CO2, 18 ATP y 12 NADPH para producir una molécula de glucosa. La quimiosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso anabólico autótrofo que llevan a cabo las células quimiautótrofas, las cuales son capaces de utilizar la energía liberada en la oxidación de moléculas inorgánicas sencillas para fijar la materia inorgánica en forma de materia orgánica en lugar de utilizar la luz como fuente de energía. Solo un reducido número de bacterias, entre las que destacan las bacterias del suelo que oxidan el amoníaco a nitritos y estos a nitratos, pueden llevar a cabo este proceso. Cuando un organismo autótrofo alcanza la quimiosintesis, se espera que los quimiosintéticos muestren cierta atracción a las moléculas inorgánicas reducidas que se hallan en el medio, siendo las más importantes el sulfuro de hidrógeno H2S, el hidrógeno, el hierro ferroso Fe2, el tiosulfato S2O y el azufre elemental. Los electrones que han sido extraídos de dichos substratos entran en una cadena que los transporta, de modo similar a la respiración aeróbica, la cual consiste en extraer energía de moléculas orgánicas. La quimiosintesis, de manera análoga a la fotosíntesis, consta de 2 fases. En la primera fase, análoga a la fase luminosa de la fotosíntesis, se obtiene energía química en forma de ATP y coenzimas reducidas a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos sencillos, tales como amoníaco, nitritos, azufre y sus derivados, hierro y otros. Cada grupo de organismos quimiosintéticos está especializado en la obtención de energía a partir de un determinado tipo de compuestos inorgánicos. En la segunda, el ATP y coenzimas reducidos obtenidos en la fase anterior son utilizados para reducir compuestos inorgánicos, transformándolos en compuestos orgánicos. Esta segunda fase es muy similar, tanto para el carbono como para el nitrógeno, a la fase oscura de la fotosíntesis. Tipos de seres quimiosintéticos. Según el sustrato utilizado, las bacterias se clasifican en los siguientes grupos. Bacterias incoloras del azufre. Oxidan azufre o compuestos que lo contienen. Estas bacterias forman el ácido sulfídrico procedente de la descomposición de la materia orgánica, que abunda en las aguas residuales, toda clase de agua que haya sufrido un descenso de calidad a causa de la influencia antropogénica, o sea, como resultado del accionar del ser humano. Bacterias del nitrógeno. Este tipo de bacteria tiene la habilidad de oxidar compuestos reducidos de nitrógeno procedentes de la descomposición de restos vegetales y cadáveres de animales, como el NH3 amoníaco, los cuales luego puede transformar en NO3 nitratos. Las plantas pueden asimilar dichos nitratos luego de la transformación. Dentro de este grupo se encuentran las bacterias nitrosificantes que oxidan el amoníaco a nitritos y las bacterias nitrificantes que oxidan los nitritos a nitratos. Bacterias del hierro. A través de la oxidación pueden dar compuestos férricos a partir de ferrosos como Fe2 a férricos, Fe3. En otras palabras, estas bacterias son capaces de transformar en yacimientos de óxidos de hierro los depósitos minerales de carbonatos de hierro. Bacterias del hidrógeno. Quimioautótrofas facultativas, ya que pueden utilizar el hidrógeno molecular. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado.
No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.